yo soy más que una académica, una educadora popular. Porque algunos que creen que soy doctora, que soy yo, tuve 1 año y medio de profesora en la Universidad de Chile. El resto del tiempo me he dedicado a periodismo, a educación popular, a escribir muchos libros de testimonio, ¿no? Y por lo tanto, no crean que yo tengo el bagaje de formación que tienen los compañeros, aún los compañeros estudiantes que han estado aquí en esta mesa, tienen quizás más conocimientos académicos que yo, ¿no? Lo que yo he hecho y lo que yo he escrito tiene mucho que ver con las entrevistas que yo estaba haciendo, tratando justamente de buscar dónde están aquellas cosas que se mueven, aquellas cosas que nos servirían para aprender y tratar de socializar aquello que nunca la oposición va a socializar. Entonces, yo quería decirles, como todos más o menos han dicho dónde están sus cosas, yo voy a hablar sobre parte de un trabajo que ustedes pueden encontrar en internet, en la página web de Rebelión, donde están todos mis libros y mis artículos a disposición de todas y todos, ¿no? Que se llama A la conquista de una nueva hegemonía. Salió hace un poco tiempo, aunque está gestando este artículo hace bastante más tiempo, y por supuesto que no es nada. Tiene algunas ideas nuevas, pero la mayoría son elementos que yo saco de mis otros trabajos, ¿no? Quería decirles que yo el trabajo te lo tengo dividido en 3 partes. Una se refiere al rescate del pensamiento original de Marx, otra se refiere al estudio de los gobiernos, esto que está pasando en América Latina, el desafío de este camino o tránsito hacia una nueva alternativa social desde el gobierno, y la tercera parte se refiere al tema de hegemonía. No puedo hablar de los otros dos, y solo quisiera decir algo. Sintetiza un poco la primera parte del trabajo, que creo que es fundamental, porque tenemos que tener claro que qué es lo que perseguimos. Hemos tenido aquí en Chile discusiones con mi compañero Michael Leibovich, que presenta el libro mañana, ¿no? Un marxista canadiense que solo habla inglés, por desgracia, discusiones respecto, porque nos ha interesado mucho conocer qué está pasando en Chile, ¿no es cierto? Y bueno, había unas tesis de que en Chile no se podía hablar de la sociedad alternativa al capitalismo porque eso era como una nebulosa, o porque lo que había existido históricamente, el socialismo llamado real, el socialismo del siglo XX, era algo que había sido repudiado y además, en el caso de Chile, absolutamente, ¿no es cierto?, atacado durante todos esos años negros de la dictadura de Pinochet. Porque por supuesto se hizo un trabajo ideológico enorme, ¿no?, de contra, para destruir todo lo que nosotros tratábamos de construir en aquellos momentos y convencer a las nuevas generaciones de que todo lo que hubo durante la Unidad Popular no servía, que era un caos, que era qué sé yo. Por supuesto que tuvimos defectos y debilidades en aquella época. Yo quería decirles que yo hace 40 años, ya el próximo año, que no estoy en Chile. Para que sepan, he estado en Cuba mucho tiempo y ahora 7 años en Venezuela. Bueno, entonces quería resumir y decirles lo asombrada que estoy de hambre. Mi compañero y yo y otros intelectuales estamos insistiendo en que, y también el presidente Chávez cuando habla del socialismo del siglo XXI, ¿no?, de que la sociedad alternativa al capitalismo, que es más necesaria que nunca, y la crisis del capitalismo mundial lo está diciendo, ¿no es cierto?, es una sociedad que no es aquella que nosotros planteábamos cuando éramos militantes de nuestros movimientos o partidos, en la época que yo militaba, que era en la época del 70, en Chile, por ahí, ¿no es cierto?, de 80, siguen las generaciones en América Latina. Porque nosotros hablamos de socialismo, fundamentalmente una sociedad con planificación central, ¿no es cierto?, una sociedad con un partido único, una sociedad donde el tema de la religión, el tema de la ecología eran temas, digamos, ausentes o rechazados. Una sociedad en que no nos preocupaba, aunque sabíamos que el socialismo debía ser democrático, no era nuestra bandera la democracia. Muchas veces decíamos, nosotros somos los revolucionarios, y le dejábamos la palabra democracia a la socialdemocracia. Para nosotros éramos los revolucionarios. Cuando yo creo que la palabra democracia, la bandera de la democracia, es una bandera esencial para la izquierda que quiere
construir una sociedad alternativa. Entonces nosotros tenemos que plantearnos, ¿cómo plantearnos? Cuando se ha destruido toda una serie de cosas, cuando la experiencia histórica ha tenido muchas debilidades, muchos defectos, muchos errores, ¿no es cierto? ¿Cómo plantearnos hoy la sociedad alternativa al capitalismo? Y ahí hay muchos nombres, el propio Álvaro García que tú citas y que yo te diría que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Álvaro probablemente dijo una frase de que el Estado era un misterio, pero tiene libros y artículos sobre el Estado muy interesantes. Yo recomiendo leer porque él habla de las contradicciones que se dan en estos gobiernos, ¿no? Que tienen que avanzar lentamente, que no es la revolución del acaparar el poder del Estado como se hizo en la Revolución Rusa, todas las contradicciones y límites de estos procesos. Entonces, bueno, pero yo entiendo que tú quisiste hacer una provocación, seguramente, ¿no? Pero me estoy saltando. Bueno, entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de plantearle a la gente, porque para que se mueva la gente, al principio se empieza a mover por resistencia, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen la experiencia de los movimientos estudiantiles. Resistir fue lo que ocurrió en América Latina al comienzo, en los 80, ¿no? El neoliberalismo era tan, yo digo que el neoliberalismo fue el partero, de alguna manera, de estos gobiernos progresistas que hay en América Latina hoy, porque el neoliberalismo produjo una situación tal de desigualdad social, de concentración de riquezas, de falta de trabajo, de inseguridad, etcétera, que la gente empezó a resistir. Pero resistir no es lo mismo que construir una alternativa, ¿no es cierto? Bueno, y ahí se logró que en algunos lugares se entendiera, y vamos a hablar un poco después de eso, la necesidad de pasar ya de la resistencia a la ofensiva y a la presentación, en este caso, de candidatos progresistas o de izquierda, para ganar un espacio en la institucionalidad burguesa y desde allí empezar el arduo trabajo de construcción de la nueva alternativa. Hay compañeros que no les gusta la idea de empezar por allí. Qué limitado es. Todos estamos de acuerdo, que es limitado. El tema es compañeras y compañeros que dicen eso. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Porque es muy fácil criticar. Pero bueno, yo digo, la crítica siempre tiene que venir con una propuesta. ¿Qué de alternativo yo propongo? Por eso cuando los compañeros hablan muchas críticas de Venezuela o de Correa o de Evo Morales o de esos gobiernos, yo les digo, compañeros, por favor, siéntense en esta mesa y díganos qué tienen que hacer esos gobiernos. Pero bueno, perdónenme que soy súper desordenada. Entonces les decía, necesitamos una alternativa. Esa alternativa, ¿cómo se llama? No importa. Hay quienes pensaban, por ejemplo, que le recomendaron, dicen a Chávez, que no hablara del socialismo, porque estaba tan quemada la palabra. Y tal vez en Chile no hay que hablar de socialismo. Yo no sé, ustedes son los que saben. Acuérdense que estuvo fuera. Sí, lo estoy fuera. Por el corazón. Por ustedes también, por supuesto. Y muy contenta de lo que estoy viendo en este país. Desde hace fines del 2010, yo estuve aquí con un triste acontecimiento, mi madre murió, bueno, yo estaba viniendo, pero desde entonces no había venido, y por favor, cómo ha cambiado Chile desde fines del 2010 hasta hoy día. Es una alegría, ustedes no saben la alegría, para quienes vivimos en la Unidad Popular, esa experiencia tan maravillosa, ver que de nuevo estar renaciendo Chile. Yo quisiera pedirles que no pierdan esa ocasión. No pierdan la ocasión que nosotros en Chile perdimos, porque nosotros en Chile, con el enemigo que teníamos, en lugar de estar unidos, compañeros, estábamos divididos. No teníamos una estrategia común, no teníamos una disciplina común, estábamos ahí con distintas estrategias. Eso no se puede hacer. Cuando el enemigo tiene una estrategia y una cosa, nosotros tenemos que ver cómo construir, lo que dice el compañero. Yo voy a tratar de decir algunas ideas de cómo construir esa hegemonía nueva que necesitamos. Pero te estaba diciendo que esa sociedad, no importa cómo se llame la que queremos, a mí me gusta mucho la palabra que usan los compañeros en Ecuador, la vida en plenitud. Una sociedad en que haya vida en plenitud y que tiene que ver
con la concepción más genuina de Marx, que la planteaba Paula, ya yo no tenía idea, compañeras y compañeros, que el Partido Socialista y el Partido Comunista habían planteado algo de eso. La idea del pleno desarrollo humano. Yo decía, nosotros conocíamos el socialismo por otras cosas, pero nunca yo, que fui divulgadora del marxismo, divulgué, ¿no?, esta idea fundamental, que es que en aquella sociedad futura, el hombre y la mujer, nuestro esfuerzo es que se llegue a una sociedad en que todas y todos puedan desarrollarse plenamente. Una sociedad que se respete las diferencias. Uno de los grandes problemas que hemos tenido la izquierda en general en el pasado ha sido no respetar las diferencias, ¿no? Bueno, entonces, una sociedad en que la lógica del lucro, ¿no es cierto?, que es la lógica del consumismo, de la ganancia, del egoísmo, sea reemplazada por una lógica que responda a las necesidades de la gente, diferenciada, necesidades de la gente a una lógica humanista y solidaria, en que defendamos el espíritu cooperativo, la forma cooperativa de trabajar, de vivir, en que una cosa importante, yo le decía, cuando la Paula habló, yo era socialista y conozco un compañero comunista, estaba acá justo a mi lado, sentada, y los dos dijimos, oye, nosotros lo conocíamos. No conocíamos esa visión de socialismo que estaba en esos documentos que explicaba la Paula. Y fíjense ustedes entonces, no basta con escribir. Porque parece que se escribió eso, porque la Paula lo estudió, pero nosotros no lo conocimos. Entonces, si nosotros escribimos y no somos capaces de comunicar nuestro principio, nuestro ideal, ¿cómo vamos a hacer una lucha, a entusiasmar a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, y yo creo que esto es muy importante, tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Porque, como dicen algunos autores, ¿no?, si no tienes clara la meta, ningún camino te lleva a ella. Entonces, lo primero, yo creo, es que nosotros tenemos tener la meta, una ambiciosa meta como es esa, ¿no es cierto?, no significa, al mismo tiempo, reconocer los límites y saber que tenemos que avanzar paso a paso, ¿no? Porque a veces, como tenemos tantas dificultades, tenemos primero que recuperar el cobre, primero que transformar la educación de privada en la educación social, qué sé yo, entonces, pues, tenemos que hablar de esto, ¿no? Yo creo que hablar de lo otro ilumina esto y nos da energía para resolver mejor esto. Entonces, hay una dialéctica, pues, entre el entender de que tenemos que trabajar con las necesidades concretas de la gente hoy, que es muy importante, porque nosotros en la izquierda éramos muy estrategistas, teníamos claro a dónde íbamos bien allá y repetíamos, pero no nos preocupábamos de las necesidades inmediatas de la gente. Ahora tenemos que saber preocuparnos y tener esa visión que nos va fortaleciendo la lucha. Entonces, remarcar lo que decía el compañero respecto a entender de que los sectores burgueses o las clases dominantes fundamentalmente logran mantenerse en el poder durante tiempo, en el gobierno, pero tienen el poder, tienen todo, porque tienen las fuerzas armadas, tienen el poder económico, mediático, etcétera, ¿no es cierto?, porque han logrado convencer a la mayoría del pueblo que su proyecto es el mejor proyecto o el único proyecto, aunque la gente diga, bueno, no me gusta mucho esto, pero no hay otra alternativa. No hay alternativa es lo que más ayuda a la oposición a sobrevivir, ¿no? Entonces, saber que tenemos que luchar con toda esa cultura, ya decía yo, la que hicieron durante la Unidad Popular, ¿no?, la cultura consumista, la cultura individualista, tenemos que construir con esta gente, con esta cabeza, e ir viendo cómo transformamos. Ese es nuestro gran desafío. Esa hegemonía, digamos, la hegemonía burguesa que ha existido, que existía en el mundo, yo considero que ha empezado a requebrajarse, que especialmente empezó a requebrajarse en América Latina, y justamente fue ese requebrajamiento el que permitió dar pie a la aparición de estos presidentes o gobernantes, ¿no es cierto?, que responden más a las necesidades de la gente. Entonces, pero
Pero ese requebrantamiento no significa que ya, como decía el compañero claramente, tenemos una hegemonía, otra hegemonía de otro bloque social que sea triunfante. Estamos en el proceso de construir, en un proceso donde el enemigo todavía es muy, muy poderoso. Entonces nosotros tenemos que pensar dónde están nuestros puntos fuertes para hacer frente a esa debilidad que tenemos en cuanto a la correlación de fuerza. Y ahí Marx hablaba, ¿no es cierto?, del número, pero el número no basta. La unidad y la teoría, decía Marx, número, unidad y teoría. O sea, es importante que seamos muchos, es importante que esos muchos, que ya Osborne, el historiador, decía, las minorías pueden ser muchas, no hacen mayoría. Y en eso se juega el liberalismo. No importa que haya grupo. La cosa es que no se articulen. Eso es lo que quiere el enemigo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que luchar contra eso. Bueno, entonces, digo que se empezó a requebrantar el país. Estamos viendo sobre Chile. Antes de Chile, estuvimos viendo la Revolución Árabe, estamos viendo lo que está pasando en Europa. Cosas inconcebibles 2 años atrás. Está requebrantando. Pero todos estos procesos nos están demostrando también, como nos demostraron los procesos de resistencia a esos gobernantes en América Latina en los 80 y 90, que no basta con resistir, que no basta con movilizarnos, que no basta con sublevarnos. Podemos votar presidente, y se votaron presidentes en América Latina, y se han votado en otros lugares del mundo. Y si no hay yo llamo un instrumento político que pueda ser capaz de diagnosticar la situación, que pueda ser capaz de articular a los diversos grupos que existen, que pueda ser capaz de formular un proyecto, que la gente tiene que construir sobre algo, para algo, ¿no? Un proyecto que debe ser adecuado a cada país. Y no quiere decir de que esto sea una especie de grupo iluminado que lo haga. Un instrumento político que entienda que construir el proyecto significa construirlo con la gente organizada. Que vayamos sacando el programa de las luchas y de las prácticas y de las experiencias que está haciendo nuestro pueblo. Y que será un programa diferente en cada país, ¿no? Porque tampoco podemos, como algunos compañeros de aquí, copiar lo que se hace en Venezuela. Venezuela es la única revolución en el mundo que yo conozca que ha tenido recursos económicos para hacer la revolución, de sobra. No podemos imitar ese proceso. Podemos sí aprender algunas cosas de ello, como por ejemplo, el tema fundamental, se me olvidó que quería decir, que el desarrollo humano, ese pleno desarrollo humano de la nueva sociedad, no se decreta. Ese desarrollo humano se logra ¿cómo? Marx decía, transformando las circunstancias, nos transformamos a nosotros mismos y nos desarrollamos. O sea, es a través de la práctica revolucionaria, a través de la lucha, que nos vamos transformando y que vamos superando la cultura heredada, el tiempo en el pasado, como decía Marx, en la lucha. En el pasado nosotros creíamos que a la gente la formábamos en la escuela de cuadro. Veníamos, la educábamos, iban al movimiento obrero a dar la verdad. No es que yo esté en contra de la escuela de cuadro, pero que puedan formar gente. Lo que pasa es que lo fundamental es la lucha revolucionaria, cotidiana, por transformar la realidad en la que estamos insertos. Entonces, para poder hacer esto, ¿no? Para poder triunfar, necesitamos las luchas han demostrado que si no hay este instrumento político, que pueden ser políticos sociales, no estoy hablando de que yo prefiero hablar de instrumentos, no de partido, porque la palabra partido está, diríamos, desgastada, porque los políticos de la izquierda, generalmente, la derecha nos robó el lenguaje, y sus discursos son muchas veces muy parecidos a los nuestros. Pero nosotros tenemos también una responsabilidad. La práctica política de nuestra gente no se ha diferenciado muchas veces de la práctica política de la derecha. Entonces nuestro pueblo, ante discursos parecidos y prácticas parecidas, ¿qué hace? Bueno, entonces necesitamos este
instrumento que no tiene nada que ver con, como les decía, con los partidos tradicionales, ¿no? Y que debe entender la política, y los que me han leído por ahí tienen que ya saben que lo repetí 500 veces, ¿no? Yo titulé un libro que se llama La izquierda en el umbral del siglo XXI, haciendo posible lo imposible. ¿Alguien queda medio así como eso? Haciendo posible lo imposible, voluntarismo? No. Gramsci ya lo decía, el arte de la política es hacer posible en el futuro lo que aparece como imposible hoy, porque somos capaces de construir fuerzas sociales que permitan cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Y las fuerzas para cambiar la correlación y triunfar no se construyen con sumas por arriba, de cargo por arriba, se construyen construyendo fuerza social abajo, ¿no? O sea, el arte de la política, el concepto de la política para mí es el arte de construir fuerza social. Por lo tanto, el instrumento político que yo me imagino es un instrumento al servicio de la construcción de fuerza social, un instrumento facilitador de la participación popular, porque la sociedad que queremos construir es una sociedad protagónica, una sociedad en que todas las personas participen, ¿no? Y el instrumento tiene que ser facilitador de esa participación, nada más, no suplantador, como eran nuestros partidos y nuestros movimientos guerrilleros en el pasado, ¿no? Que ellos sí sabían lo que había que hacer, llegaban, entonces en lugar de buscar la opinión, la discusión democrática, etc., eran conductores militares. Yo digo que nosotros, nuestros militantes de hoy tienen que ser educadores populares, capaces de sacar de la gente la sabiduría que sabemos que tiene la gente, ¿no? Y de articular la sabiduría que podemos tener, algunos que tenemos una visión mayor de lo que está pasando en el mundo, con esa sabiduría que viene de la práctica, de los movimientos, de la gente más sencilla, ¿no? Entonces yo me imagino, digo, un instrumento político capaz de levantar un proyecto nacional que permita aglutinar a todos los sectores afectados por la crisis y les sirva de brújula, como una instancia volcada hacia la sociedad, respetuosa de la autonomía de los movimientos sociales, que renuncia a manipularlos y cuyos militantes y dirigentes sean verdaderos pedagogos populares, capaces de potenciar toda la sabiduría que existe en el pueblo, tanto la que proviene de sus tradiciones culturales y de lucha, como la que adquiere en su diario bregar por la subsistencia, y la que aprendieron y están aprendiendo los estudiantes hoy día con sus luchas, porque díganme ustedes si no han aprendido. A través de la fusión de estos conocimientos, ¿no?, con los más globales de la organización política, como una instancia al servicio de los movimientos sociales que entienda, como les decía, la política como el arte de construir fuerzas y que supere el error de pretender construir fuerza política sin construir fuerza social. El gran tema que tenemos, el gran desafío que tienen ustedes, ¿no es cierto?, que tienen todos nuestros países que están en evolución, es cómo articularnos, cómo entender que tenemos que ir avanzando, dónde, porque para eso también se necesita el instrumento, para saber cuáles son los puntos fuertes y los débiles del enemigo, para poder trabajar sobre los puntos débiles y para poder ir avanzando, porque nuestra meta, por supuesto, tiene que ser la conquista de todo el poder para el sujeto de esa revolución, que tienen que ser los trabajadores y trabajadoras, porque es una sociedad en que no va a haber nadie que pueda vivir explotando a otros. Todos tendrán que colaborar con la sociedad en un sentido de un concepto de trabajo amplio, no del concepto de trabajo de las 8 horas en una empresa, sino el trabajo de la mujer, el trabajo del estudiante, el trabajo de gente que está en distintas áreas, el trabajo comunitario, todos esos trabajos, una sociedad de trabajadores. A ver si digo cositas más para que ustedes me pregunten mejor. Bueno, entonces, el tema del pluralismo, que veo que se planteaba, la Paula decía que ya el Partido Socialista Comunista planteaba socialismo democrático y pluralismo, pero no fuimos capaces de divulgar esa idea y de aplicarla.
Porque ¿qué pasó con la Unidad Popular con respecto a los trabajadores demócratas cristianos? Bueno, había un sectarismo terrible. Los compañeros allá en la fábrica se peleaban con los demócratas cristianos, en lugar de entender que esos trabajadores eran nuestros aliados. Entonces la idea del pluralismo, de aceptar que otros puedan pensar distinto y que otros puedan tener más razón que nosotros a veces, ¿no? Porque esa es la idea plural, digamos, aceptar y aceptar las diferencias, ¿no es cierto? Ya, porque ahora tenemos... Ah, ya estoy terminando. Ya. A ver, quiero terminar para que ustedes pregunten, por favor, con una cosa que yo repito siempre, que es que necesitamos una nueva cultura de la izquierda con las siguientes características. Una cultura pluralista y tolerante, que ponga por encima lo que une y deje en segundo plano lo que divide. Necesitamos militantes de izquierda que promuevan valores como la solidaridad, el humanismo, el respeto a las diferencias, la defensa de la naturaleza, que rechacen el afán del lucro y las leyes del mercado como principios rectores de la actividad humana, que comiencen a darse cuenta que la radicalidad no está en levantar consignas más radicales ni en realizar las acciones más radicales que solo unos pocos siguen porque asustan a la mayoría, sino en ser capaces de crear espacios de encuentro y lucha para amplios sectores. Una izquierda que entienda que es en la lucha donde los seres humanos crecemos y nos transformamos. Constatar que somos muchos los que estamos en la misma lucha es lo que nos hace fuertes, es lo que nos radicaliza. Muchas gracias.